Vamos a ver las complicaciones de la aterosclerosis. Esto lo vimos por separado en los videos anteriores, cada una de las complicaciones. Ahorita nada más va a ser como un repaso. Entonces, aterosclerosis ya vimos que es la formación de la placa de ateroma, Entonces, las complicaciones son isquemia del órgano. La otra es tener un aneurisma. La otra es tener un émbolo aterosclerótico. Y la otra es tener la formación de un trombo que termine en un infarto. Entonces, rápidamente vemos cómo es cada una. Tenemos, aquí está el órgano, aquí está la arteria. Y tenemos la placa de ateroma. Esta es la placa de ateroma. Vean cómo la placa de ateroma obstruye la luz de la arteria. Y entonces tenemos menos sangre que llega al órgano. Entonces tenemos isquemia del órgano. Esto es por el tamaño de la placa. El tamaño de la placa obstruye la luz de la arteria. Y por tanto tenemos menos sangre que llega al órgano y tenemos isquemia. Pero aquí fue por el tamaño de la placa. Si hubiera sido así chiquita, pues no pasa nada. Vamos a ver el aneurisma. Esta es la formación así. Tenemos la arteria y en lugar de que la arteria sea así, vean cómo está aquí dilatada. Aquí la arteria está dilatada. Así. Y esto se va a dar porque tenemos, aquí está una arteria normal, aquí está una arteria que tiene placa de ateroma. Entonces tenemos que nutrir de oxígeno también las paredes de la arteria. Y para nutrirlas el oxígeno tiene que difundir. A través de las 3 capas de la arteria. Ya sabemos que las arterias tienen 3 capas, la íntima, la media y la adventicia. Aquí el oxígeno tiene que difundir por estas 3 capas, la íntima, la siguiente capa que es la media y la siguiente que es la adventicia. Esas son las 3 capas de la pared de la arteria. El oxígeno tiene que difundir y así tenemos bien nutridas de oxígeno las células que conforman la pared de la arteria. Ahora aquí tenemos la placa de ateroma y ahora es más difícil que el oxígeno atraviese toda la pared. El oxígeno tiene que atravesar toda la pared de la arteria, pero en este caso también tiene que atravesar la placa de ateroma. Y entonces obviamente es más difícil que el oxígeno pase de aquí a aquí, pues porque ahora tiene que atravesar una capa de más. Y entonces aquí tenemos menos oxígeno. Las células que conforman la pared de la arteria reciben menos oxígeno. Y entonces se va a debilitar la pared. Y al debilitarse la pared, si está debilitada, vamos a tener así la formación de un aneurisma, que es esto. Esto es porque la pared está debilitada. Entonces, un aneurisma porque está debilitada la pared de la arteria. Por eso está el aneurisma. El émbolo aterosclerótico, esto es muy fácil. Aquí está la placa, la arteria, y aquí está la placa de ateroma. Se desprende un cachito de la placa y este cachito va a quedar atorado en alguna de las ramas distales de la arteria. Digamos, esas son ramas de la arteria y este cachito viaja y se queda aquí. Eso se llama un émbolo aterosclerótico y esto es por ruptura de la placa de ateroma. Y el más importante es este de aquí. Entonces aquí está la arteria, y aquí está el órgano que es irrigado por la arteria. Entonces aquí igual tenemos la placa de ateroma, independientemente del grosor de la placa. Puede ser una placa muy grande, así, o puede ser una placa muy chica. Independientemente del tamaño de la placa, se va a desprender. Se desprende o se rompe la placa y esto daña el endotelio porque estaba adherida al endotelio. Se rompe la placa, así, se daña el endotelio y entonces tenemos hemostasia. Vamos a hacer hemostasia. Esto es un trombo. Y este trombo puede ocluir la luz de la arteria. Pero aquí lo que ocluye la luz de la arteria, en este caso no es el tamaño de la placa de ateroma. En este caso es el coágulo o el trombo que se formó en respuesta a que se dañó el endotelio en donde estaba la placa que se rompió. Y esto se llama un infarto. Aquí tenemos sangre
que ya no puede pasar a este órgano y este órgano va a sufrir y esto se le llama un infarto. ¿Por qué pasó esto? Esto fue ruptura de la placa de ateroma, y esta ruptura hace daño o se daña el endotelio. Y si se daña el endotelio, aquí vamos a compensar o vamos a responder haciendo hemostasia, porque aquí queda expuesta pedazos de colágeno y esto es lo que empieza la hemostasia. Hemostasia, como ya lo vimos en la sección de hematología. Entonces tenemos 4 complicaciones clásicas de la aterosclerosis. Una es que la placa sea muy grande, y si la placa es muy grande, obstruye la luz y entonces el órgano tiene isquemia. Esto es por el tamaño de la placa. La otra es el aneurisma, que es el oxígeno ya no es tan fácil que difunda las capas de la pared de la arteria y entonces tenemos debilitada la pared y esto nos da la formación de un aneurisma. La otra es un émbolo aterosclerótico, que es se rompe la placa, aquí, ruptura de la placa y ese pedacito queda atorado en una rama distal. Eso es un émbolo aterosclerótico. Y la otra complicación, que es la más importante, es el infarto. Esto es, se rompe la placa, se daña el endotelio y como se daña el endotelio, se expone la colágena subendotelial y esto es lo que empieza la hemostasia. Y entonces aquí se forma un trombo compuesto de plaquetas y fibrina que vean cómo obstruye la luz. En este caso lo que obstruye la luz es el tamaño del trombo que se formó y no el tamaño de la placa. Independientemente del tamaño de la placa de ateroma, se rompe la placa, se expone la colágena, se hace hemostasia y aquí el trombo compuesto de plaquetas y fibrina es lo que obstruye la luz. Y esto hace isquemia obviamente del órgano porque ya no puede pasar la sangre por aquí porque está obstruida la luz de la arteria. Y esto se llama un infarto. Entonces, complicaciones de aterosclerosis es isquemia por el tamaño de la placa, aneurisma por la debilidad de la pared, émbolo aterosclerótico porque se rompe la placa, o un trombo que termina en un infarto porque se rompe la placa, se expone la colágena y se forma un trombo. Y esto obstruye la luz y entonces tenemos isquemia del órgano. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.